todavía no, porque si no vamos a perder un poquito de tiempo. ¿Ok? Entonces, de repente si por ahí surge la necesidad de precisar alguna pregunta por medio de teoría en la pizarra, voy a pausar un rato la resolución del material para comenzar con algunos puntos gramaticales, sintácticos sobre todo, para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo trabajar algunas preguntitas. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no, vamos a ir trabajando de manera verbal. ¿Ok? Teniendo en cuenta un poquito la premura del tiempo. ¿Ok? Muy bien, chicos, comencemos entonces con la primera pregunta. Pregunta número 1. Pero voy a sacar mi Biblia aquí en mi celular. Chun, 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 chun. ¿Qué tal? ¿Estás preparado ya o todavía? ¿Estás con nervios o sin nervios? ¿Qué me dices? ¿Estás preparado o no? ¿Cómo estás? Sí, pero ¿Más conocimiento que fe o más fe que conocimiento? ¿Qué me dices? Habrás ido a dejar tu carta a Santa Rosita el 30, imagino. Siempre ayuda, hijo. A ver, veamos. 99% de fe, mira. Ok, chicos, vamos con la primera pregunta. Pregunta número 1, dice por aquí, a ver. El lenguaje humano cumple funciones cognoscitivo-comunicativas, entre las cuales destacan las funciones representativa, expresiva, apelativa, poética, fática y metalingüística, ¿de acuerdo? De acuerdo con lo mencionado, señala la alternativa que muestra la relación correcta entre la columna de enunciados y la de las funciones respectivas, ¿no? Muy bien, veamos, primera preguntita, dice... Mi amiga, mi amiga aún esperaba sus flores amarillas. Mi amiga aún esperaba sus flores amarillas. ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de oración sería, chicos? La primerita. Habla, no te duermas, ¿ah? La primera, ¿qué sería, chicos? Mi amiga aún esperaba sus flores amarillas. Solamente estoy informando, ¿no? Si está informando únicamente sería entonces enunciativa, ¿de acuerdo? Entonces la una es representativa, ¿no? Representativa. La una sería casa. Dos, espero que podamos salir a comer ceviche. Espero que podamos salir a comer ceviche. ¿Qué sería entonces? La dos, ¿qué sería? expresiva. ¿Cuál? Expresiva. Expresiva, porque es un deseo. Yo espero, hay un deseo, ¿de acuerdo? Hoy se me antojó un cevichito de pasada. Tres, ya no llores por esa mujer ingrata, amigo. Está sufriendo, creo que elabora el material. ¿Qué sería? Ya no llores por esa mujer ingrata, amigo. ¿Qué sería? Apelativa. Apelativa. Basta que aparezca el vocativo, o sea, la persona a la cual estamos hablando, ¿sí? Y ya tenemos presencia de apelativa. Sospecha. No te digo que sí o sí va a ser, sino que sospecha que por ahí aparece una apelativa. ¿De acuerdo? Cuatro, en la palabra trío hay un hiato acentual. ¿Qué tenemos ahí? Metalingüística. Metalingüística, recuerda, la expresiva es cuando el emisor comunica sus sentimientos. Metalingüística, cuando el lenguaje habla del lenguaje. Representativa, cuando comunico un evento de la realidad. Y apelativa, cuando me dirijo al receptor con la finalidad de que éste haga algo, ¿no? Puede ser una orden, una pregunta, una petición, una recomendación, un consejo, etc. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya está. Vamos con la 2, dice por aquí. El modo de articulación se refiere a la manera en que se da la salida del aire pulmonar y los efectos que produce al contacto con los órganos articuladores. Según este criterio, los fonemas consonánticos se clasifican en oclusivos, fricativos, africados, laterales, vibrantes y nasales. Correlacione la columna de los pares mínimos con su respectiva clasificación. Luego marque la alternativa correcta. A ver, 1. Lana y llana. Lana y llana. Tenemos aquí oposición de qué letras, L y doble L, ¿verdad? L y doble L o Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tipo de consonantes son? Según su punto de articulación o modo de articulación, ¿qué sería? Laterales. Laterales, ¿no? El sonido, el aire sale por los costados, ¿no? El sonido sale por los costados, ¿de acuerdo? Laterales, muy bien. Cero y cerro. Cero y cerro. La oposición, ¿de qué manera se marca? Entre R y R. Vibrante. Vibrantes, muy bien. La R es vibrante simple y la R vibrante múltiple, ¿de acuerdo? Porque hay mayor extensión de la vibración. ¿Ok? Gasa y casa. Gasa y casa. ¿Qué sería gasa y casa, chicos?
Oclusivas. No, Oc- no, no, disculpe. Sí, 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 está bien. Total, sí, no, no, sí, hijo de sí, te van a dejar, yo no sé. 3, háblame. Son oclusivas, oclusivas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Oclusivas, ¿sí? ¿Cuál es la mnemotecnia de oclusivas? ¿Te acuerdas o no? Mnemotecnia de oclusivas, ¿te acuerdas? Bodega, pituca. Bodega pituca, BDGPTK, ¿de acuerdo? BDGPTK, muy bien. Coger, coser. Tengo aquí oposición de GS, GS, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de oposición plantean entonces? Fricativas, ¿no? Fricativa. Recuerda que una mnemotecnia Foxis, ¿no? Foxis, ¿de acuerdo? Foxis ahí sería para fricativas. La clave sería entonces cachimbo, cachimbo, ¿de acuerdo? 3 dice, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales que funcionan a nivel de palabra y de oración respectivamente. Según ello, ¿en qué enunciados con entonación ascendente el acento cumple función distintiva? Entonación ascendente. Para que sea entonación ascendente solamente hay una sola forma, ¿no? ¿Cómo sería en este caso, chicos? ¿Cuándo un enunciado está en forma ascendente? ¿Cuándo? De qué forma sería? ¿Qué me dicen? Pregunta de sí, ¿no? Preguntas cuya respuesta sea sí o no. Preguntas totales, ¿de acuerdo? Puede ser preguntas directas o indirectas, pero debe ser preguntas cuya respuesta sea sí o no. Veamos. 1. El pescador salió a trabajar temprano. Ahí no tengo ni siquiera una pregunta, entonces no puede ser ascendente. ¿De acuerdo? 2. ¿Todavía sonrío al ver sus fotos? ¿Todavía sonrío al ver sus fotos? Se responde con sí, con no. Entonces ahí tengo una pregunta de tono ascendente. 3. ¿Dónde colocó los nuevos cuadros? ¿Dónde colocó los nuevos cuadros? Esta pregunta no se responde con sí o con no, así que no sería ascendente. Durante el concierto, ¿evito usar el teléfono? ¿Evito usar el teléfono? Se responde con sí o con no, por lo tanto también sería ascendente. Entonces las ascendentes serían en este caso 2 y 4. 2 y 4. La clave sería burrito, burrito. 4. En el español algunas palabras pueden presentar secuencias vocálicas como los diptongos, el triptongo y los hiatos. Marque la alternativa que establece la relación correcta entre la columna de las palabras y las secuencias vocálicas. Frísimo, tengo doble vocal cerrada, igual, pero. Aéreo, tengo abierta, 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 abierta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenemos ahí, chicos? Hiato acentual. Yato, acentual, no. Tenemos yatos de qué tipo, chicos? Simple. Simple. Recuerda cuando tenemos dos vocales cerradas iguales, se van a separar porque son yatos simples. Y si tenemos dos vocales abiertas que están juntitas y tienen que separarse, se van a separar porque porque es yato simple también. ¿De acuerdo? Para que sea yato acentual, la fórmula es vocal cerrada, vocal abierta, pero la vocal cerrada debe tener tilde o fuerza de voz. O puede ser vocal abierta y luego vocal cerrada, pero la vocal cerrada debe mantener la tilde, fuerza de voz. ¿De acuerdo? Muy bien. Noumeno, proteína. Ahí que tenemos. Tenemos abierta, cerrada con tilde, abierta, cerrada con tilde. ¿Qué tenemos entonces ahí, chicos? Acentual. Yato acentual, correcto. Ahora, un dato más. Recuerda que al yato acentual también se le conoce, en tildación especial, se le conoce como tilde robúrica, tilde disolvente, adiptongo. Tiene tres nombres más, ¿de acuerdo? No vaya a ser que por ahí San Marcos te quiere complicar con los nombres, es lo mismo. Si te preguntan por a qué oración le falta tilde robúrica, tilde disolvente, adiptongo, te están preguntando por yato acentual, no te hagas problemas, ¿de acuerdo? Ok. 3. Casuística, antibiótico, tengo UI, cerrada, cerrada, pero son diferentes en este caso. Antibiótico IO, cerrada, abierta, pero la fuerza de voz está en la abierta. ¿Qué tipo de fenómenos tengo en este caso, chicos? Diptongo. Diptongos, se van a unir. Recuerda cuando tengo dos cerradas diferentes, se deben unir. Y cuando tengo vocal cerrada y vocal fuerte, y la vocal fuerte mantiene la fuerza de voz, se van a unir también, ¿de acuerdo? Serían diptongos entonces. La clave en la 4 sería entonces la alternativa C de casita, ¿de acuerdo? C de casita. 5. La RAE prescribe el uso correcto del acento ortográfico en las palabras. Considerando lo afirmado, marca la alternativa en la que hay correcta acentuación escrita. 1. Sí. Sentía gran confort con el aroma del buqué de rosas que le regaló. Primero, ¿es sentia o sentía?
Sentía. Sentía. Entonces le falta tilde a la I por hiato acentual. ¿De acuerdo? Y confort, ¿sí? Confort es una palabra aguda acabada en RT. Entonces toda aguda que no acabe en NS o vocal no debe llevar tilde. Entonces la palabra confort no se tilda, chicos. ¿De acuerdo? Ahí hay dos errores. Dos errores. Besito. Raúl está bien. Recuerda que si tú en la pregunta tienes nombres, y tú sabes que los nombres son libres de acentuación y de escritura, etcétera, pero recuerda que en ejercicios de gramática o de lenguaje debemos considerar todas las reglas, así sean nombres, etcétera. Se deben aplicar todas las reglas, ¿de acuerdo? Raúl, en Raúl tengo un hiato acentual, tilde en la U por eso, ¿de acuerdo? No sé, sé está bien tildado por saber. ¿Quién utilizará? Ese quién es una pregunta indirecta, bien utilizada la tilde ahí. Utilizará tilde en la última A porque es aguda, acabada en vocal. El miércoles, miércoles tilde en la E por esdrújula, correcto. El forceps, recuerda que forceps es una palabra grave, acabada en S, pero es una excepción de tilde. Se debe colocar tilde, ¿por qué? Porque antes de la S tengo otra consonante, la consonante P. Tengo entonces forceps, ¿de acuerdo? Para la extracción, extracción también tilde en la O porque es una aguda acabada en vocal. En N, discúlpame. La clave, por lo tanto, en la pregunta 5 es besito. Besito tiene buenas tildes, ¿de acuerdo? En la C que falla, sutilmente. Recuerda que para tildar las palabras acabadas en mente, se quita primero la terminación mente y se evalúa el origen de la palabra, ¿no? Si llevaba la tilde antes de unirse a mente, la conserva. Si no llevaba, no se le agrega por nada del mundo. Entonces, en sutilmente no debe llevar tilde, pues chicos, no debe haber tilde ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nada. D. El porqué de la renuncia de ese médico cirujano aún resulta increíble. Dos errores. Recuerda cuando tengo el porqué, junto, artículo y porqué. ¿Por qué debe escribirse junto y con tilde en la E? ¿Por qué? Porque equivale a la palabra motivo o razón, ¿de acuerdo? Ahí está el primer error. Y ese aún equivale a todavía. Si ese aún equivale a todavía, también debe llevar tilde, chicos. ¿De acuerdo? Listo. Enano, a mí me hizo hincapié en que el currículum posea datos actualizados. Mi debe llevar tilde por pronombre personal. Hincapié, tilde en la última E, porque es una compuesta que ya reordenada nuevamente, el acento está en la última sílaba, sería aguda, acabada en E, tilde en la E, ¿de acuerdo? Currículum está bien con tilde ahí, porque es una esdrújula. Ahora, si tuviese en el examen la expresión currículum vitae, ya no lleva tilde en la I, porque ahí si yo coloco currículum vitae, estaría toda la expresión latina, y toda la expresión latina no tenía tilde en ninguna parte, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado. Si está currículum solo, sí lleva tilde en la I, pero si aparece la expresión currículum vitae, todo, no lleva tilde, porque es la expresión latina propiamente dicha. ¿Ok? La clave sigue siendo besito. Vamos con la pregunta número 6, chicos. Dice por aquí: las mayúsculas se aplican a determinados casos para resaltar el carácter especial de alguna palabra. En consecuencia, señalen la cantidad de mayúsculas que necesita el siguiente enunciado. Ok. Mayúsculas. Recuerda que las corrientes, ¿no?, artísticas o literarias llevan mayúsculas solamente hasta romanticismo. Son 5 corrientes que deben llevar mayúsculas. Te digo cuáles. Clasicismo, 1. Renacimiento, 2. Barroco, 3. Neoclasicismo, 4. Romanticismo, 5. ¿De acuerdo? Solamente esas 5 corrientes pueden llevar mayúscula. Todas las que vienen después, como realismo, vanguardismo, modernismo, indigenismo, etcétera, no llevan mayúscula. ¿De acuerdo? Ok. Veamos. Ejemplo, dice acá: en el romanticismo español destaca Becker, romanticismo con mayúscula, te lo acabo de decir. Mientras que en el norteamericano, Allan Poe. Los gentilicios, norteamericano, español, etcétera, ya no llevan mayúscula, ¿de acuerdo? En el realismo peruano, prosperrealismo, realismo no está dentro de los 5 que te he mencionado, ¿de acuerdo? En el realismo peruano hallamos a González Prada con sus páginas libres. Páginas libres, nombre del libro, así que páginas va con mayúscula. Y ahí hay un error porque páginas en este caso debió escribirse con J. Profe, pero páginas se escribe con G. Sí, pero el nombre original del libro de González Prada era con J. Recuerda que González Prada era un disidente de la ortografía, o sea, era un rebelde, ¿no? No se sometía a las reglas del castellano, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos 2, ¿no? Romanticismo y páginas.
Quien fue un gran lector del clasicismo, tenemos 3, clasicismo. Y del barroco, tenemos la cuarta que es barroco. Tendría entonces 4 mayúsculas, ¿no? Faltarían 4 mayúsculas en la pregunta número 6, ¿de acuerdo? 7. Los alomorfos son las variantes de concretización de un morfema, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerda que morfema es la idea aludida y morfo es la representación que yo utilizo para una idea. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra ingenuo, o perdón, a ver, otro. Yo tengo ilegal. Esa I, la letrita I sería un morfo, ¿de acuerdo? Porque es una escritura. La idea que representa la I sería negación o oposición, ¿de acuerdo? Esa idea de negación es lo que se conoce como morfema. Entonces la I es morfo y la idea de negación que representa es morfema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son alomorfos? Alomorfos son diferentes formas de escribir una misma idea, ¿de acuerdo? Diferentes formas de escribir o aludir a una misma idea. Por ejemplo, yo digo de repente, podría decir cabezota. Ota es aumentativo. Yo también podría decir cabezón, ¿no? Y on es aumentativo, ¿de acuerdo? Entonces, y cabezaza, asa, también es aumentativo. Entonces, cuando yo digo ota, on y asa con z, las tres escrituras me están indicando aumentativo, que está aumentando la cualidad. Entonces, es lo que se conoce como alomorfo. ¿Alomorfo de qué en este caso? De aumentativo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué te preguntan aquí? Mira, te dice, ¿no? Así tenemos los alomorfos de negación, im, in, i, y los alomorfos de plural, s, es, ¿de acuerdo? Pero los alomorfos deben ser diferentes, ¿eh? Diferentes que te aludan a una misma idea, ¿de acuerdo? Como en perrón, on, perrote, ote, y perrazo, aso. On, ote y aso, pese a que se escriben diferentes, te remite a la misma idea, que es aumentativo, ¿de acuerdo? Ahora mira, te dice aquí, de acuerdo con esta aseveración, señala los enunciados que presentan alomorfos. A ver, vamos a ver. 1. Carolina es limeña, Rosario iqueña. Tengo limeña, eña, y tengo iqueña, eña también, ¿de acuerdo? Profe, me están indicando los dos gentilicios. Bacán, está bien. Pero pregunta, ¿son diferentes? No, es la misma forma. Entonces, ahí no tengo alomorfo. Para que sea alomorfo, deben ser formas diferentes que te aludan a lo mismo, ¿de acuerdo? Formas diferentes que te aludan a lo mismo. La 1 no. 2. Ese joven es indecente e irreflexivo. Ahí tengo in de indecente e i de irreflexivo. Ahí tengo negación. Tengo dos variaciones, dos formas diferentes de negación. Sí cumple. 3. Aquellos alumnos son mis sobrinos. Ahí no tengo absolutamente... Bueno, alumnos, sobrinos, pero ahí tengo ss nada más. Pues mira, alumno sería singular. Con la s pluralizo. La s ahí es el morfema plural. Y sobrinos, sobrino es el singular. Sobrinos con la S plural, entonces solamente sería SS, pero no tendría alomorfo. En la 4, ¿qué me dice? Pedro trajo un conejito, y un pajarillo. Conejito, hito, sería en este caso diminutivo. Pajarillo, illo, también es diminutivo. Tanto el hito como el illo en este caso serían diminutivos, ¿de acuerdo? Tanto el hito como el illo serían diminutivos. ¿Ok? Muy bien. La clave entonces en la 7 sería 2 y 4. 2 y 4. En 2 y 4 tengo alomorfos. ¿De acuerdo? Vamos con la 8. Te dice por aquí. Las palabras de la lengua española se forman mediante los procesos de composición, que es raíz más raíz. Derivación, que es raíz más sufijo o prefijo más raíz. Y parasíntesis, ¿no? Que sería raíz con sufijo o prefijo raíz sufijo, siempre y cuando este prefijo tenga valor de raíz, o sea, no se pueda quitar de la palabra porque si no afectaría notablemente a la palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice por aquí? Considerando lo mencionado, elija la opción en la que se presentan palabras formadas por parasíntesis y derivación respectivamente. Ahora, algo que precisar aquí. Mira, si yo tengo pan y tengo panes, pregunta, ¿ese panes sería derivada o sería solamente flexionada? ¿Tú qué me dices? ¿Panes se crea por derivación o por flexión? Tengo pan.
La raíz es pan. Tengo panes como palabra. Mi pregunta es, ¿panes sería una derivación o sería una flexión nada más? ¿Tú qué me dices? Fle- Es flexión porque en panes la ES no está creando una nueva palabra. Lo que está haciendo simplemente es cambiar el accidente nada más. Y cuando tú manejas accidentes gramaticales, a eso se le conoce como flexión nada más, no se le conoce como derivación. Derivación es cuando tú creas una nueva palabra. Hay una consulta, dice. Profesor, ¿podría repetir las 5 corrientes, por favor? Sí, sería en orden a clasicismo, una, renacimiento, dos, barroco, tres, neoclasicismo, cuatro, y romanticismo, cinco. ¿De acuerdo? Ahí están las 5 corrientes. ¿Sí? Ahora les estaba explicando, ¿no? No se confundan derivación con flexión. Cuando es derivación, se crea una nueva palabra. Cuando es flexión, a la palabra que antes había, solamente le voy a cambiar el accidente, que puede ser accidente de género, de número, de tiempo. ¿De acuerdo? Nada más. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo pan y tengo panes, panes no es una derivación. Panes simplemente es una flexión, porque a pan le estoy agregando número, plural, nada más. Profe, ¿cuándo sería derivada? Si de pan convierto otro sustantivo como panera. Ahí sí, pues estoy creando una palabra nueva, ¿de acuerdo? O de repente panadería, o de repente panadero, ¿no? Etcétera. O panetón, por ejemplo, también, ¿ok? Ahora mira, te piden para síntesis y derivación, veamos. A, los jugadores ya están en el campo deportivo. Jugadores viene de, bueno, es una derivada de jugar, ¿ok? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero me piden primero para sintética, entonces ya fue, pues no hay en ese caso. B, el pordiosero recibió ropa, zapato y panes. Pordiosero es para sintética. Por, preposición, Dios, raíz, ero, sufijo. Pordiosero es para sintética. Recibió ropa, recibió, flexión nada más de tiempo. Ropa se mantiene igual. Zapatos, flexión de número, la S. Y panes, flexión de número con la ES. No hay derivación. ¿De acuerdo? Casa. Dieron varios regalos al sietemesino el sábado. Regalos viene de regalar. Ahí tengo una derivada. Sietemesino sí es para sintética. 7, raíz 1, mes, raíz número 2. Y la terminación ino, sufijo. Pero aquí tengo primero derivación y luego para síntesis. No cumple con lo que te piden. ¿De acuerdo? Vamos con la D de dedo. Van a empadronar a los pobladores de esta zona. Empadronar. A ver, palabra interesante. Tengo prefijo. Y tengo padrón. Y tengo ar. ¿De acuerdo? Tengo ¿no? Padrón. Incluso tengo patr. Hasta dr nada más viene de padre. Padre. ¿De acuerdo? Tengo on. Y luego tengo ar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en este caso tengo entonces raíz. ¿No? Aunque padrón sería otra raíz aquí, ¿eh? Sería raíz, padrón sería raíz y ar sería sufijo. ¿De acuerdo? Tengo raíz, raíz, sufijo. O tengo en todo caso, perdón, prefijo, raíz, sufijo, ¿no? Prefijo raíz, padrón y sufijo ar, ¿de acuerdo? Prefijo raíz, padrón y sufijo ar. Ahora, ¿qué pasa si tú le quitas a padrón, a empadronar? Te quedaría solamente la palabra padronar, ¿no? Y padronar como palabra no existe. Entonces, ahí te das cuenta de que no es un prefijo cualquiera, es un prefijo que tiene valor de raíz, porque si tú lo quitas de la palabra, la palabra pierde sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo un prefijo con valor de raíz, que cumple primera condición de parasintética. Padrón, raíz y ar sufijo, empadronar entonces es parasintética. Y pobladores viene de pueblo, de poblar. Entonces tengo una derivada, ¿de acuerdo? La clave sería dedito, ¿ok? Profe y en enano, campesino. Campesino es derivado de campo nada más y nada más. Entonces, la que cumple con la condición de primero parasintética y luego derivada sería en este caso dedito, ¿de acuerdo? Dedito. ¿Quedó? Vamos con la 5, dice por aquí. Los factores que influyen en la comprensión del significado de un signo lingüístico son el contexto y la situación. Recuerda, el contexto es un conjunto de palabras que precisan el significado de un término. Por ejemplo, si yo dijese, ¿no? Ponme más salsa. Hasta ahí no se entiende si es la crema o la música, la canción, ¿no? Ponme más salsa, ¿de acuerdo? Pero si yo dijese, para aclarar, ponme más salsa de tomate, ese de tomate se convierte en contexto. ¿Por qué?
porque son palabras que están precisando a salsa. ¿Ok? Yo digo de tomate, ahí sería contexto. ¿Cuándo sería situación? Cuando es el espacio o el tiempo en el que me encuentro el que define el que precisa, perdón, mejor dicho, el significado. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una discoteca con mis amigos y mis amigas bailando y lo miro al DJ y le digo, oye, pues ponme más salsa, ponme más salsa. El DJ no me va a arrojar pasta en la cara, ¿no? No me va a arrojar pasta de tomate en la cara, ¿no? Obviamente me va a poner música, pues me va a poner un género musical, ¿no? Daniela Darcourt, ¿no? Es Rabanal, Mayimbe, Son Tentación y todo lo que tú conozcas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, contexto, aclaración por medio de palabras. Situación, aclaración por medio del lugar, tiempo en el que me encuentro. ¿Ok? No te olvides. ¿Qué están pidiendo aquí? Con respecto a lo mencionado, marque la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. Normalmente cuando una oración es ambigua, ¿de acuerdo? Se requiere la situación para entenderla, ¿no? ¿Ok? Veamos, una. Encontró un llavero en la calle. Encontró un llavero en la calle, todo se entiende completamente, no hay ambigüedad, no pasa nada. Dos. Vi a Patricia subiendo el techo. Vi a Patricia subiendo el techo. ¿Hay ambigüedad ahí, sí o no? ¿Tú qué me dices? Vi a Patricia subiendo el techo. Vi a Patricia subiendo el techo. ¿Hay ambigüedad ahí, sí o no? ¿Tú qué me dices? Háblame. Sí. Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo así? ¿Quién me explica la ambigüedad ahí? ¿De qué forma, chicos? Cuando yo digo, vi a Patricia subiendo el techo, mi pregunta es, ¿quién estaba subiendo al techo? ¿Yo? ¿Yo estaba subiendo al techo y cuando yo estaba subiendo al techo, vi a Patricia? ¿O yo vi cuando Patricia, ella estaba subiendo al techo? Ahí está la ambigüedad, ¿no? ¿Quién subía al techo? ¿Yo, que vi a Patricia? ¿O Patricia, que estaba subiendo al techo y yo la vi cuando estaba haciendo eso? Ahí está la ambigüedad, ¿te das cuenta o no? Entonces, en la número 2, requiero situación para entender la oración, ¿de acuerdo? 3, colocaré el saco junto a la silla. Colocaré el saco junto a la silla. ¿Es ambigua, sí o no? ¿Tú qué me dices? Sí. Sí, porque yo no entiendo si es que hay un saco que no sé dónde está y lo voy a colocar al costado de la silla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a colocar al costado de la silla, ¿de acuerdo? O, sí, hay un saco que está al costado de la silla ya y yo lo voy a colocar en otro lugar, ¿de acuerdo? Eso es lo que no se logra entender. Entonces, en la número 3 también tenemos ambigüedad, ¿ok? También requiero situación. 4. Orlando escribió estos poemas, se entiende completamente, ¿de acuerdo? Entonces la clave sería 2 y 3. En 2 y 3 tenemos ambigüedad y por lo tanto requerimos de la situación, ¿de acuerdo? Es como decir, ¿no? Como me dijeron en Los Olivos, ya que está editando por ahí, ¿no? También la expresión, por ejemplo, la perra de mi vecina se perdió, ¿no? La perra de mi vecina se perdió, ¿de acuerdo? ¿Es ambigua o no es ambigua? Sí. Es ambigua, ofensiva, peyorativa, denigrativa. Te pueden denunciar, hijo. Construye bien tus oraciones, por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la pregunta número 10. Pregunta número 10, chicos. Dice por aquí, la palabra desde el punto de vista semántico establece distintas relaciones como son la sinonimia, la antonimia, la homonimia, la polisemia. Según ello, correlacionen las palabras subrayadas con sus respectivas relaciones semánticas y marca la alternativa correcta. Ok, aquí ten en cuenta algo, ¿sí? Y sería bueno que lo anotes, ¿de acuerdo? Porque yo sé que te vas a equivocar. Y mira, voy a preguntar para muestra un botón. La primera dice, Rosa, sé cuidadosa, pues yo sé tus intenciones. Tengo sé y sé. Pregunta, la número 1, ¿en qué relación se encuentra, chicos? ¿Qué me responden ustedes? A ver. Parcial. ¿Qué? ¿Cuál? ¿En cuál se encuentra? ¿Qué me dices? ¿La 1? Sí, la número 1. Parcial. ¿Parcial? No, parcial no puede ser. ¿Qué me dicen los demás? Si pudiesen hablar sería mejor, porque ahorita no tengo apoyo en la computadora.
Dime, opina, manifiéstate, hijo. Chicos, recuerden que la homonimia, ¿de acuerdo? Es de tres tipos, ¿no? Bueno, en este caso, tengo homonimia absoluta cuando tengo mismas categorías gramaticales, o sea, sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. Y ahora, cuando se trata de verbos que están en homonimia absoluta, escúchame, cuando se trata de verbos que están en homonimia absoluta, los verbos deben tener significados diferentes, ¿de acuerdo? Escúchame, ¿sí? Cuando estoy en homonimia absoluta, las categorías gramaticales son iguales, categorías gramaticales iguales, pero, los verbos deben estar, o deben tener, perdón, significados diferentes. Te truco, ¿ok? Cuando es homonimia parcial, las palabras que son iguales en pronunciación y escritura presentan categorías diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sustantivo contra verbo, sustantivo contra adjetivo, verbo contra adjetivo, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cuando es parcial. Y cuando es paradigmática, ¿cómo es, profe? Cuando es paradigmática, recuerda que solamente se producen verbos, pero aquí hay un detalle. Los verbos, para que sean paradigmática, tienen que ser el mismo verbo, el mismo significado. ¿De acuerdo? El mismo significado. Y solamente, ¿dónde va a cambiar la paradigmática? ¿En qué cambia? Cambia en dos accidentes. O en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, o en la persona, o sea, el pronombre que realiza la acción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, por si no lo apuntaste o te olvidas. Mira, la paradigmática, mismas categorías gramaticales. Perdón, la absoluta, mismas categorías gramaticales. Si se trata de verbos, los verbos deben tener significados diferentes. Parcial, diferentes categorías gramaticales. Paradigmática, solamente en verbos que tengan el mismo significado, ¿sí? Y solamente hay variación de accidente, de tiempo o de persona. Nada más, ¿de acuerdo? De esa manera te puedes ayudar. Ahora sí, vamos con la una, dice. Rosa, sé cuidadosa, pues yo sé tus intenciones. Sé cuidadosa es del verbo ser, ¿no? Para que tú seas cuidadosa. Pues yo sé tus intenciones. Ese sé es yo conozco tus intenciones, ¿no? Tengo verbo, pero los verbos son diferentes. Si tengo verbo y son verbos diferentes, ¿qué sería entonces? ¿Qué tipo de homonimia? ¿Qué me dices? Absoluta. Absoluta, por teoría, por definición. 2. No espere que yo cante primero. Perdón, no espere que yo cante. Primero cante usted, ¿de acuerdo? Yo cante usted. Tengo verbo, pero los verbos son iguales. Y tengo yo cante, primera persona, cante usted. Segunda persona luego, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de homonimia tengo en este caso, chicos? Paradigmática. Mismo verbo, discúlpame, mismo significado, cambia solamente la persona al pronombre, ¿de acuerdo? 3. Dejó la torre y el alfil sobre esa torre de libros. Torre, en este caso es la ficha, que tiene una forma prolongada hacia arriba, por eso es una torre, ¿de acuerdo? En el ajedrez. Y cuando dice sobre esa torre de libros, una torre de libros es una acumulación de libros también hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, entre torre de la ficha y torre de libros tenemos significados diferentes porque la primera torre es una ficha del ajedrez y la segunda es una acumulación de libros, pero tienen una característica común, que tienen una distribución o proyección hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo dos palabras que tienen significados diferentes, pero tienen algo en común, ¿a esto cómo lo conocemos? ¿Cómo se conoce esto? Polisemia, correcto. Y por último dice, bajo el inmenso sol, Luis tocaba su bajo negro. Bajo el inmenso sol, ese bajo sería una preposición, ¿no? Y cuando dice, Luis tocaba su bajo negro, ese bajo es la guitarra, sería un sustantivo. Entonces tengo preposición en el primer caso y sustantivo en el segundo. Categorías diferentes. ¿Qué tendría entonces ahí? Parcial. Homonimia parcial. La clave, por lo tanto, en esa pregunta sería la alternativa A de avión. A de avión, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. 11 te dice por aquí. Como unidad sintáctica, la frase nominal posee una estructura en la cual
Hay un núcleo y puede haber modificadores, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerda conmigo, en una frase nominal, ¿cuáles son los núcleos? ¿Qué palabras pueden cumplir función de núcleo en una frase nominal? Háblame. ¿Qué palabras cumplen función de núcleo en la frase nominal, chicos? ¿Qué me dicen? Silencio en la sala, me asusta. Sustantivo. Pronombre. 2. El sustantivo y el pronombre. En una frase nominal, el sustantivo y el pronombre cumplen función de núcleo, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda conmigo, ¿qué estructuras cumplen función de MD en una frase nominal? MD, modificador directo. ¿Qué estructuras? ¿Qué partecitas? ¿Qué elementos? ¿Qué componentes? Háblame. MD, modificador directo. ¿Quiénes cumplen función de MD? Dime. ¿Qué sería? ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas? Determinantes. Tenemos a los determinantes, el artículo, por ejemplo, 1. Tenemos también a los determinantes demostrativos, ese, esta, aquella, aquel. Tenemos a los posesivos, mi, mis, tú, sus, ¿de acuerdo? Mía, mío también, pues, mía, tuya, tuyo, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos a los indefinidos, que señalan cantidades inexactas. Tenemos a los numerales, que señalan cantidades exactas. Y ahí tengo a los partitivos, multiplicativos, distributivos, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, el MI. ¿Quiénes cumplen función de MI? A ver, dime. ¿Cómo reconozco? Adjetivos. Tengo 4 tipos de MI, 4, ¿de acuerdo? Te digo el primero, el más clásico, la frase preposicional. ¿Qué es una frase preposicional? Es aquella que está encabezada o se une al núcleo mediante una preposición, que puede ser de, como por ejemplo, yo digo, la casa de mi amiga, la casa de mi amiga. El núcleo es casa. Y aquí la frase que se une con una preposición sería de mi amiga, de mi amiga. Ese de mi amiga se está uniendo al núcleo con de mi amiga, ¿de acuerdo? La niña con trenzas llegó al salón. Con trenzas, ahí estaría en frase preposicional. ¿Por qué? Porque se está uniendo con el con, ¿de acuerdo? Yo digo, ¿no? El perro sin dueño se perdió. Sin dueño. ¿Por qué? Porque ese sin es una preposición con la cual se está uniendo la palabra. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la primera forma es una frase preposicional. Segunda forma. ¿Pregunta? No, dijeron sobre oración subordinada. Ah, ya. También es una forma, la preposición subordinada también. Pero vamos a ver. La primera entonces es la frase preposicional. La segunda, la aposición. Yo digo, ¿no? El río Rímac, ¿de acuerdo? Está sucio. Río, núcleo, el determinante MD, y Rímac sería río, ¿no? Rímac es equivalente a río. Rímac es el nombre del río, entonces Rímac sería una aposición. Y como es una aposición, cumple función de MI, modificador indirecto. El MI, la aposición, perdón, también cumple función de MI, no te olvides, ¿de acuerdo? Voy 2. La tercera, ¿cuál sería? Frase comparativa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? María como conejo o como coneja corre por el campo. María como coneja corre por el campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? María como coneja corre por el campo. ¿De acuerdo? En este caso yo a María la estoy comparando con una coneja, ¿no? Entonces ese como coneja es una frase comparativa. Ese como coneja, una frase comparativa, sería en este caso MI. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro, ¿no? Tus besos, como sol ardiente, ¿de acuerdo? Enciende mi boca, por ejemplo, ¿no? Tus besos como sol ardiente enciende mi boca, ¿no? Ese como sol ardiente, ¿de acuerdo? Sería una comparación con los besos. Entonces, también esta frase comparativa sería MI, ¿de acuerdo? ¿Cómo la reconoces? Porque empieza por cómo. Y tiene que estar siendo equivalente al núcleo, obviamente, al núcleo. ¿Ok? Y la última, la cuarta forma, ¿cuál sería? La que me están indicando por ahí, por la computadora. Una proposición subordinada de tipo adjetiva, ¿de acuerdo? Proposición subordinada adjetiva. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? El libro que leí era nuevo. El libro que leí era nuevo.
Ahí tengo libro como núcleo, él como determinante MD, y qué leí sería una subordinada, porque está encabezada por qué, y como me está hablando del libro, sería una subordinada adjetiva, y también sería un MI, ¿de acuerdo? Entonces, tengo 4 formas en que puedo ubicar al MI, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿se entiende? ¿Todo correcto, chicos? ¿Se comprende? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Muy bien. Veamos, uno dice, ya aparecieron las señales. Ah, te piden las que son complejas, ¿no? Ahora recuerda, tenemos frase nominal compleja e incompleja. Va a ser compleja cuando tenga MI y va a ser incompleja cuando no tenga MI. ¿De acuerdo? Veamos, uno, ya aparecieron las señales de tormenta. Yo te pregunto, ¿qué aparecieron? Y la respuesta es las señales de tormenta, ¿verdad? Ahora descompongamos las señales de tormenta. Núcleo en las señales de tormenta, ¿cuál sería? Núcleo. En las señales de tormenta, núcleo. Núcleo, chicos. En las señales de tormenta, núcleo. What? Núcleo, en las señales de tormenta, ¿cuál sería el núcleo? Núcleo, palabra más importante. Sería señales, correcto. Señales, núcleo. Las es el artículo, sería en este caso MD. Y de tormenta, ¿qué sería? Sería MI, porque está encabezada por el de, pues, que es una frase preposicional, ¿de acuerdo? De tormenta en este caso sería el MI. La 1 sí sería compleja, porque tiene MI. 2. Los ejercicios más difíciles resolverá Inés. ¿Ok? Yo pregunto aquí, ¿quién resolverá los ejercicios más difíciles? Inés. Aquí la frase nominal, bueno, sería Inés, el sujeto, ¿no? Y sería el núcleo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y en los ejercicios más difíciles, ejercicios es la palabra más importante, núcleo, los MD, y más difíciles sería un MD, frase adjetiva, MD, ¿de acuerdo? MD, ¿sí? Profe, ¿cuándo es una frase adjetiva? Cuando tengo un adjetivo que está modificado por un adverbio, sobre todo de cantidad, ¿no? Más bonita, muy bonita, tan bonita, demasiado bonita, extremadamente bonita, etc. Cuando tengo un adjetivo modificado por un adverbio, todo eso se convierte en una frase adjetiva, ¿de acuerdo? Entonces, en la 11, en la 2, no tengo compleja, porque tengo solamente MD, no tengo compleja. 3. Ya partió el tren que se llevaría al abuelo. Yo pregunto, ¿qué ya partió? El tren que se llevaría al abuelo. Palabra más importante, tren, núcleo, el MD, que se llevaría al abuelo, todo eso está funcionando como característica de tren. Sería entonces una proposición subordinada adjetiva, ¿de acuerdo? Entonces en la 3 también tengo compleja, porque cuando tengo una proposición subordinada adjetiva se convierte en MI, ¿de acuerdo? Y la 4, Marisol, aquí esta oración es muy fina. Marisol, coma, mi cuñada solo descansa los lunes. Si dijese Marisol, coma, mi cuñada, coma, mi cuñada nuevamente, coma, ese mi cuñada sería una posición. Y si fuese una posición, tendría MI. Pero si te das cuenta, después de cuñada no tengo coma. Entonces, Marisol no es la cuñada, sino que a Marisol le están hablando de la cuñada, ¿de acuerdo? Entonces sería Marisol, coma, mi cuñada solo descansa los lunes. Ahora aquí un dato más. Recuerda cuando tengo vocativo en una oración, vocativo, o sea, a quién le estoy hablando, ¿sí? El vocativo nunca es ni sujeto ni predicado, no te confundas. El vocativo nunca es ni sujeto ni predicado. ¿Por qué? Porque el vocativo es un elemento extraoracional, o sea, está fuera de la oración, fuera. No puede ser ni sujeto ni predicado, no te confundas, ¿ah? ¿Ok? Entonces aquí descarto Marisol y yo digo, ¿quién solo descansa los lunes? Mi cuñada. Cuñada sería núcleo, mi sería MD, ¿de acuerdo? Y los lunes sería núcleo, lo sería MD. No tengo tampoco MI, no sería compleja. La clave sería entonces aquí, besito 1 y 3, ¿de acuerdo? Besito 1 y 3. 12. Semánticamente el nombre o sustantivo común designa personas, animales o cosas de la misma especie y puede ser clasificado en abstracto y concreto. Los nombres concretos, a su vez, pueden ser subclasificados en individuales y colectivos. De acuerdo con lo referido, identifique alternativa que presenta un sustantivo colectivo primitivo. Ok.
Aquí hay que dividir a los colectivos en dos. Tenemos colectivos derivados o derivativos y tenemos colectivos primitivos. ¿Cuándo va a ser derivativo? Cuando del singular le agrego algo más y genero el colectivo. Por ejemplo, de plátano, tengo platanal, ¿de acuerdo? Platanal es conjunto de plátanos, de árbol de plátano, ¿de acuerdo? Entonces, plátano es el individual y platanal se convierte en el colectivo y como está derivando nada más de plátano sería derivado, ¿de acuerdo? Otro, que es parecido. A ver, ¿cuál podría ser que derive? De naranja, pues, ¿no? Naranjal. Naranjal es un lugar donde hay muchas naranjas, o muchos árboles de naranja, ¿no? Entonces, naranjal, que es colectivo de naranja, ¿de acuerdo? Naranjal se convierte en este caso en un derivado, colectivo derivado. ¿Por qué? Porque proviene de naranja, ¿sí? Profe, ¿cuál sería en este caso, por ejemplo, un colectivo primitivo, profe? Ya. Podría ser en este caso, pienso yo en... podría ser en banco, cuando banco se refiere a conjunto de peces, ¿no? Porque banco y pez no tienen nada que ver. En cuanto a origen, ¿no? En cuanto a origen, obviamente. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos eso. Esta alameda me recuerda a mi primer amor. El colectivo sería ahí alameda, ¿verdad? Alameda. Pero alameda deriva de álamo. Entonces, tengo derivado. Besito. La manada destrozó el espacio de siembra. Profe, manada deriva de mano. Pero ¿qué tiene que ver mano con manada? Nada que ver. Entonces, manada significa conjunto de bestias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, manada en este caso podría ser primitivo. ¿De acuerdo? Podría ser primitivo. Casa. Su ropa fue sin lugar a dudas la mejor de la gala. Yo allí no veo ningún tipo de colectivo. D. Compró por internet un teclado mecánico. Teclado sería el colectivo de tecla y teclado justamente deriva de tecla. ¿De acuerdo? Ya fue. Enano. Margarita recibió un hermoso rosal en Navidad. Rosal, conjunto de rosas, pero deriva justamente de rosa, entonces ya fue derivativo. La clave sería la 2, entonces besito. ¿De acuerdo? Muy bien. 13. El adjetivo cumple las funciones de modificador directo y lo sabemos cuando modifica al sustantivo directamente. Complemento atributo cuando aparece al costado de un verbo copulativo, ¿no? Y me da una característica del sujeto, ¿de acuerdo? Complemento predicativo cuando es un adjetivo que aparece con un verbo predicativo, ¿no? ¿Y los verbos predicativos cuáles son? Todos los verbos siempre y cuando no sean los copulativos, ¿ok? Muy bien. Además puede ser especificativo si es necesario e importante y no lo puedo encerrar entre comas. Explicativo si es adicional nada más y lo puedo encerrar entre comas porque se podría ir. Y epíteto es cuando me da una característica obvia, ¿no? Obvia, ¿de acuerdo? Según ello, lea el texto y determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, dice por aquí. Luego marque la alternativa correcta, a ver, dice por aquí. Los críticos destacaron la intensa sensibilidad que la nueva exposición de arte despertó a los visitantes del museo. Aquí subrayemos adjetivos. Crítico no, porque crítico es sustantivo, aquí tiene los. Intensa es un adjetivo de sensibilidad, intensa, ¿de acuerdo? 1. Nueva exposición, nueva, 2 adjetivos. De arte despertó en los visitantes del museo, nada más. Y afirmaron animosos, ¿de acuerdo? Que la muestra se ha convertido en una experiencia transformadora, ¿de acuerdo? Para el público, pues motiva su interés por futuras exhibiciones culturales. Tengo futuras y tengo culturales. Futuras culturales. ¿Por qué? Porque están modificando ambos a exhibiciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Me dicen, intensa funciona como modificador directo. A ver, intensa sensibilidad. Intensa se une directamente al núcleo, ¿qué sensibilidad? Sí, sería MD. La 1 es verdadero. 2. Críticos y transformadoras son adjetivos explicativos. Ya dijimos que críticos no es adjetivo, es sustantivo núcleo. Así que ya fue. Falso. 3. Animosos funciona como complemento predicativo. Primero fíjate el verbo. Dice por aquí, afirmaron animosos. Afirmar es un verbo predicativo, no es copulativo. Si es predicativo, ya puede ser complemento predicativo el adjetivo que viene después. Y efectivamente, pues, ¿no? Afirmaron es un verbo predicativo
por lo tanto animoso se convierte en un adjetivo y por lo tanto sería un complemento predicativo, un complemento del verbo predicativo, ¿de acuerdo? Sería verdadero. La 4 dice, futuras y culturales funcionan como modificador directo si modifican directamente exhibiciones, ¿de acuerdo? La clave, por lo tanto, en la 13 sería casita. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Casita. 14. La frase verbal se clasifica como atributiva o predicativa. Atributiva si lleva un verbo copulativo, ¿de acuerdo? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer o quedar. Predicativa si no lleva un verbo copulativo, lleva cualquier tipo de verbo que no sea copulativo. ¿Ok? Ahora, para que sea atributiva completamente, el verbo copulativo debe tener un atributo y el atributo debe ser un sustantivo o un adjetivo que me dé información del sustantivo, o del sujeto, perdón. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, para que sea atributiva, debo tener un verbo copulativo, ¿sí? Que tenga un atributo, que es un sustantivo o adjetivo, que me dé información del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué más? Ya. ¿A qué les iba a decir? Si tengo, por ejemplo, la oración, ¿no? Yo digo, María está cansada. María está cansada. Cansada es un adjetivo. Y cansada me está dando información de María, que es el sujeto. Ahí tengo predicado atributivo o nominal. ¿De acuerdo? Si yo dijese, María está en su casa, ahí no tengo atributo, porque en su casa no es información adjetivo o sustantivo de María. ¿Sí? Ahí en su casa, ¿qué sería? Es un complemento circunstancial del lugar. Y en este caso no tendría atributo. Y al no tener atributo, esa oración ya deja de ser una oración atributiva o nominal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tengan en cuenta ese detalle. Muy bien, dice por aquí. La frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo y como complemento al atributo, que lo hemos visto ya hace un momento. De acuerdo con esta afirmación, identifica la alternativa en la que hay este tipo de frase. A. Los noticieros están transmitiendo la marcha, ok. Típica pregunta en la cual te van a bombardear con perífrasis, ¿de acuerdo? Y si no la sabes identificar, te vas a marear. A ver, primero identifica la perífrasis, ¿no? ¿Cuál es el verbo en la A, chicos? Dice, los noticieros están transmitiendo la marcha. ¿Cuál es el verbo en la A? Están ¿Solamente están? Están transmitiendo. transmitiendo. En la A tengo una perífrasis verbal, entonces el verbo no solamente es una palabra, sino un conjunto de palabras. Y sería en este caso, están transmitiendo. El verbo sería, están transmitiendo. Ahora, recuerda cuando tengo una perífrasis, la última palabra es la que determina el valor de la perífrasis. Entonces, están transmitiendo equivale a transmitir. Y transmitir no es un verbo copulativo, ya fue. B. Mis amigos volvieron a estar tranquilos sin ella. Aquí el verbo, ¿cuál sería? En la B. Volvieron a estar. Muy bien, volvieron a estar. El verbo, la perífrasis está acabando en estar. Estar sería el valor de la perífrasis y estar sí es un verbo copulativo. Entonces, en la B sí puedo tener un verbo copulativo y podría ser atributiva. Y es más, mira, mis amigos volvieron a estar tranquilos. Tranquilos es un adjetivo de amigos. Tranquilos sería entonces en este caso el atributo. Entonces la B de beso cumple con todo. Tiene verbo copulativo y tiene atributo. ¿De acuerdo? C. El examen ha sido desarrollado por el profesor. ¿Cuál sería la perífrasis aquí? Ha sido desarrollado. Muy bien. Aquí la perífrasis sería ha sido desarrollado. Todo eso. Ha sido desarrollado. Donde la última palabra desarrollado equivale todo a desarrollar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no tengo verbo copulativo. Sigo. Los lácteos están en el 11º pasillo. Los lácteos están en el 11º pasillo. ¿Verbo cuál sería aquí? Están. Están. Profe, esa es copulativa. Pero mi pregunta es, ¿tengo adjetivo sustantivo que me hable de los lácteos? ¿Tengo sustantivo adjetivo que me hable de los lácteos? No, porque cuando dice en el 11º pasillo, todo eso es un circunstancial del lugar. Yo digo, ¿dónde están los lácteos? Y la respuesta a dónde es en el 11º pasillo, ¿no? Y en el 11º pasillo, ¿qué se convierte o qué es? Complemento circunstancial del lugar. Y ya te dije, si tengo una oración con verbo copulativo, pero no tiene atributo, esa oración no puede ser atributiva, porque no tiene atributo, pues chicos. ¿De acuerdo? Enano, muchos fueron nerviosos hacia la puerta principal. Profe, ¿el verbo cuál sería aquí?
Fueron. Fueron. Pero pregunta, ¿fueron en este caso es del verbo ser o del verbo ir? Porque el verbo fue Ir. puede ser del verbo ir o ser, ¿no? Aquí tendríamos que ir, ¿no? Si yo digo yo fui, si yo digo yo fui profesor, ahí fui es del verbo ser. Si yo digo yo fui a la tienda, ahí es de ir, de dirigirse. Entonces tengo que ver. Y dependiendo de a qué verbo se asocie, sería copulativo o no. Cuando yo digo muchos fueron nerviosos hacia la puerta principal, hacia, el hacia te está indicando dirección. Entonces fueron ya sería un verbo de movimiento, ¿no? No es copulativo. La clave sigue siendo besito, ¿de acuerdo? Clave besito. 15. La frase verbal como parte de la estructura sintáctica posee un núcleo que puede estar formado por un único verbo o por una construcción perifrástica. Según esta idea, analice los enunciados y seleccione la alternativa cuyo núcleo sea una perífrasis verbal cuyo verbo principal sea transitivo. O sea, te pide que sea una perífrasis y además que tenga un objeto directo, porque recuerda que el verbo transitivo tiene un objeto directo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hallamos al objeto directo? Dos formas. Primero, preguntamos qué es lo que al verbo. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo compré un reloj. Yo compré un reloj. Verbo compré. Al verbo compré le pregunto, ¿qué es lo que compré? ¿Qué es lo que compré? Y sería un reloj. Un reloj sería el ODE. Segundo detalle para el reconocimiento. El ODE tiene que poder reemplazarse por lalos, lolas. ¿De acuerdo? Si yo digo, yo compré un reloj, yo digo, yo lo compré. Yo lo compré. Por lo tanto, ese un reloj sería ODE. ¿De acuerdo? Yo lo compré. ¿Sí? Ahí tengo un ODE. ¿Sí? Muy bien. Veamos aquí. Me piden perífrasis, entonces perífrasis y que tenga ODE al mismo tiempo. Dice, 1. Esteban suele ayudar a sus amigos con esmero. Mucho cuidado aquí. Mucho cuidado aquí. ¿Cuál sería el verbo aquí, chicos? En la primera, en la 1. Verbo en la primera, chicos, en la 1. Verbo. ¿Qué me dicen? Verbo en la 1, chicos. Suele ayudar. Sería suele ayudar. Todo eso es un verbo, suele ayudar, ¿de acuerdo? Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Qué suele ayudar Esteban? Sería a sus amigos, aunque no habría mucha lógica en la respuesta, pero ¿sabes cuál te salva? El reemplazo, mira, yo puedo decir, Esteban suele ayudarlos. Esteban suele ayudarlos. Ese los reemplaza a sus amigos. De tal manera que yo digo, Esteban, suele ayudarlos. ¿Ok? Como ese los reemplaza a sus amigos, ahí tengo un ODE. Y ahí tengo una perífrasis, suelen ayudar, y tengo un ODE que sería a sus amigos. ¿De acuerdo? 1. 2. Bruno tuvo que bailar con el profesor de álgebra. Bruno tuvo que bailar con el profesor de álgebra. Pregunta, ¿cuál sería en este caso la perífrasis? Tuvo que bailar. Tuvo que bailar. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que tuvo que bailar Bruno? No hay respuesta, ¿no? Y si yo veo con el profesor de álgebra, yo no puedo decir tuvo que bailarlo, tuvo que bailarlos, no tiene sentido. Con el profesor de álgebra, en este caso, ¿qué función está cumpliendo? Complemento circunstancial de compañía. Complemento circunstancial de compañía. No tengo objeto directo, no tengo transitivo. Ya fue. 3. Omar está alquilando un terno azul por su boda. ¿Cuál sería la perífrasis verbal aquí, chicos? Perífrasis verbal en la 15, en la 3. Está alquilando. Está alquilando. Le pregunto al verbo, ¿qué está alquilando Omar? ¿Qué está alquilando Omar? ¿Tú qué me respondes? ¿Qué está alquilando Omar? ¿Qué me respondes? ¿Qué está alquilando Omar? Un terno azul. Un terno azul. Y yo puedo decir, Omar lo está alquilando. Omar lo está alquilando. Entonces, en la número 3 también tengo de. También tengo entonces un verbo transitivo. Y en la 4, Mariana quiere recorrer el Perú en ocasiones. ¿De acuerdo? Aquí, para comenzar, no tengo un verbo, no tengo una perífrasis, chicos. Aquí el verbo es simple, es uno, quiere. ¿Por qué, profe? Porque yo digo, Mariana quiere eso. Todo lo que dice recorrer el Perú en vacaciones, recorrer el Perú, sería eso nada más. Sería una subordinada sustantiva.
¿de acuerdo? Mariana quiere eso, ¿ok? En vacaciones, ¿sí? Entonces, sería la clave 1 y 3. En 1 y 3 tengo perífrasis, que además tienen un OD, por lo tanto son perífrasis transitivas, ¿de acuerdo? Nada más. 16. Lea los enunciados y marque la alternativa que incluye sujetos correctamente subrayados. Chicos, ¿cuál es la pregunta para sujeto? ¿Cuál es la pregunta para sujeto, chicos? Pregunta de sujeto. ¿Qué, quién? ¿Qué, quién? Pero recuerda que tu primera pregunta debe ser quién. Tu primera pregunta debe ser siempre quién o quiénes, ¿de acuerdo? Y luego, si no hay respuesta, pasa al qué. Pero primera pregunta debe ser qué o, perdón, quién o quiénes. Y si no hay, pasa al qué. Ahora, si se te complica, ordena la oración. Ordena la oración. A San Marcos le gusta colocarte oraciones desordenadas que te compliquen la vida. Veamos, en la número 1 te dice: todavía esperan las estrellas nuestro romance. ¿De acuerdo? Yo pregunto, ¿qué o quiénes esperan nuestro romance todavía? ¿Qué o quiénes esperan nuestro romance todavía? ¿Habría respuesta o no? ¿Qué o quiénes esperan nuestro romance todavía? ¿Habría respuesta o no? ¿Tú qué me dices? ¿No hay? Ok, vamos con qué. ¿Qué espera todavía nuestro romance? ¿Qué esperan todavía nuestro romance? ¿Habría respuesta sí o no? ¿Qué me dices? Vamos que me duermo y yo no sé, tú me levantas, ¿no? Sí, sí. Batería. ¿Las estrellas? Las estrellas. Es más, ordena la oración. Se te complica, ordena. La oración, ¿cómo debe ser? Las estrellas todavía esperan nuestro romance. Las estrellas todavía esperan nuestro romance. Entonces, si yo pregunto, ¿qué esperan todavía nuestro romance? Las estrellas. Las estrellas sería mi sujeto, correctamente subrayado en la 1. 2. Una buena pachamanca esperan los clientes. Primero que te dije, pregunta quién o quiénes, antes que qué. Si tú comienzas preguntando qué, te vas a equivocar. Si tú preguntas aquí, ¿qué esperan los clientes? Vas a marcar obviamente una buena pachamanca y vas a decir que es el sujeto. Pero ya te equivocaste, pues. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que debes formular no es qué, sino la primera pregunta debe ser quién o quiénes. De tal manera que yo pregunto, ¿quiénes esperan una buena pachamanca? ¿Quiénes esperan una buena pachamanca? ¿Qué me respondes? Los clientes. Ah, entonces ahí el sujeto no es la pachamanca, sino los clientes. Está mal subrayado. 3. Idilio de Willy Colón me recuerda a Nayeli. Yo te pregunto, ¿quién me recuerda a Nayeli? No habría respuesta con quién. ¿Qué me recuerda a Nayeli? ¿Qué me recuerda a Nayeli? ¿Qué me respondes? ¿Qué me recuerda a Nayeli? ¿Qué me respondes? ¿Sería? Idilio. ¿Solamente idilio? De Willy Colón. Ah, ahí sería idilio de Willy Colón, ¿de acuerdo? Idilio de Willy Colón. Está mal subrayado, en este caso, ese elemento. 4. Fue muy motivadora la última charla de Elías. Fue muy motivadora la última charla de Elías. ¿Quién fue muy motivadora? No tiene sentido. Pregunto qué entonces. ¿Qué fue muy motivadora? ¿Qué fue muy motivadora? ¿Qué me respondes? La última charla de La Elías. última charla de Elías, correctamente subrayado el sujeto en la 4. 5. ¿Ha explicado María las tardanzas de Hugo? Pregunto primero, ¿quién? ¿Quién ha explicado las tardanzas de Hugo? ¿Quién? ¿Qué me respondes? María. 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 Entonces, en la 5 sí se ha subrayado correctamente también. Entonces, la clave sería 1, 4 y 5, ¿no? La clave sería casa. La clave sería casa. ¿De acuerdo? Recuerda primero preguntar quién, quiénes. Si no hay respuesta, recién pasas al qué. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que a veces el sujeto es implícito, o sea, tácito. Yo puedo decir, toda la tarde corrimos, ¿no? Toda la tarde corrimos. ¿Quiénes toda la tarde corrimos? Nosotros. Sujeto implícito tácito. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 17. Me dice por aquí. La frase nominal es una estructura sintáctica que tiene como núcleo un nombre o un pronombre y puede cumplir diversas funciones en la oración. De este modo, en el enunciado, José, mañana te devolveremos el libro, determina el valor de verdad. Pregunta, ¿José qué es? En este caso tiene José, coma. ¿José qué es?
Vocativo. Vocativo. ¿Y vocativo es sujeto o predicado? Ninguno. Ninguno, muy bien. Una persona estuvo atenta. José es vocativo y si es vocativo no puede ser ni sujeto ni predicado, no cumple ninguna función, está fuera de la oración. Ahora mira, mañana te devolveremos el libro. Yo pregunto, ¿quiénes te devolveremos el libro mañana? ¿Quiénes? ¿Qué me respondes? Nosotros. Nosotros, sujeto tácito. Entonces todo lo que te queda es el predicado, ¿no? Ese, mañana te devolveremos el libro, todo eso es predicado. Ahora, yo le pregunto al verbo. Bueno, mañana es tiempo, ¿no? Sería entonces complemento circunstancial de tiempo, mañana. Mañana es complemento circunstancial de tiempo, mañana. Tengo ahora, te devolveremos el libro. Yo al verbo le pregunto, ¿qué te devolveremos? ¿Qué te devolveremos? ¿Qué me respondes? ¿Qué te devolveremos? ¿O qué es lo que te devolveremos, perdón? ¿Qué es lo que te devolveremos? ¿Qué me respondes? El libro. El libro. Entonces, el libro sería OD. Ahora, recuerda, si ya tú tienes un OD, el metesenos, que son libres, pueden funcionar como OD o como I. Si ya tengo un OD, el metesenos va a asumir la función que falta. Si ya tengo un OD, que es el libro, ST, si asume la función que falta, ¿va a cumplir función de qué entonces? ¿De qué va a cumplir función? ¿De OD o de OI? El T. Hoy. OI. Entonces tengo mañana circunstancial del lugar, T, OI, devolveremos núcleo de la frase verbal y el libro sería en este caso OD. Te dice verdadero o falso. 1. T funciona como objeto indirecto, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Verdadero Sí. la 1. 2. El libro cumple la función de objeto directo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Está que se casa, creo. ¿Acepta o no acepta? 3. José funciona como complemento atributo, ¿qué me dices? ¿Sí o no? No, no. No, muy bien. Sin roche, hijo, es bromita nomás. José sería vocativo y el vocativo tú sabes que no cumple ninguna función en la oración, ¿de acuerdo? 4. Mañana es un complemento circunstancial, ¿tú qué me dices? ¿Sí o no? Obvio, obvio. Obvio, ya cambió, ya no sí ni no, cambió a obvio, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces sería varón, varón, fémina, varón, ¿sí o no? Verdad, verdad, falsedad y verdad, ¿de acuerdo? La clave sería besito, besito. Vamos con la 18. A ver. 8 preguntas que determinan tu ingreso. Dice 18. El predicado verbal, por poseer verbo predicativo, puede aceptar complemento directo o indirecto, circunstancial, agente o circunstanciales, perdón, agente o predicativo. De acuerdo con esta aseveración, identifica la alternativa que indica la correcta relación entre las frases subrayadas y las funciones correspondientes. Ya tú sabes, ¿eh? Mira, así rapidito nomás. Si tienes un verbo copulativo, y tienes al costado un adjetivo, el adjetivo se convierte en atributo, ¿de acuerdo? Atributo. Verbo copulativo con adjetivo, el adjetivo se convierte en atributo, ¿de acuerdo? Si tienes un verbo predicativo y un adjetivo, el adjetivo se va a convertir en complemento predicativo. El adjetivo se convertiría en complemento predicativo, ¿de acuerdo? Y para que sea complemento agente, ¿cómo sería? 2 condiciones. La primera, debes tener en la oración la perífrasis verbal ser más participio. Ser más participio. Si no tienes esa perífrasis verbal, no puedes tener complemento agente, imposible, ¿de acuerdo? Entonces, debes tener la perífrasis verbal ser más participio. Y además, debes tener una frase encabezada por la preposición por, ¿de acuerdo? Por, ¿sí? Cumpliendo estos 2 requisitos, ya tienes el complemento agente. Veamos, dice por aquí, se consumió muy rápido esa vela blanca. Se consumió muy rápido esa vela blanca. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo se consumió esa vela blanca? ¿Cómo se consumió? ¿Qué me respondes? Muy rápido, muy rápido. Si responde a cómo, entonces, ¿qué tipo de...? Modo. Muy bien, circunstancial de modo. 2. Aldo ha sido perseguido por los policías. Ha sido perseguido por los policías. Mira, tengo perífrasis de pasiva, ¿no? Ha sido perseguida. Ha sido ser, perseguido, participio. Ser más participio. Ha sido perseguido. Ha sido ser, perseguido, participio. Y tengo por.
por los policías. Si tengo ser más participio y por, ese por los policías, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería? Por los policías. ¿Qué sería? Habla, responde. El activo, el activo. ¿El activo? ¿Cuál activo? Gente. Agente. Complemento agente, señor. ¿Cuál activo? ¿En qué estás pensando tú, oye? 3. Mario salió muy animoso de su oficina. El verbo salió. Salió es un verbo con sentido completo, es un verbo predicativo. Y muy animoso, animoso es un adjetivo. Si tengo un adjetivo que acompaña un verbo predicativo, ¿ese adjetivo en qué se va a convertir? ¿Qué te dije? ¿En qué se convierte? En un complemento predicativo, no te olvides, ¿de acuerdo? Te vuelvo a repetir. Si tengo un adjetivo con un verbo copulativo, el adjetivo se convierte en atributo. Si tengo un adjetivo con un verbo predicativo, el adjetivo se va a convertir en un complemento predicativo, ¿de acuerdo? No te olvides. Entonces, la 1 sería circunstancial de modo, la 2 sería complemento agente y la 3 sería complemento predicativo. La clave en la 18 sería casita, ¿de acuerdo? 19. Tipos de oración según la actitud del hablante. Veamos. 1. El médico te ordenó descanso absoluto. ¿Qué tipo de oración sería? Enunciativo. Enunciativa, está informando algo real. 2. No sabían a qué hora habían regresado. No sabía a qué hora habían regresado. Es una pregunta indirecta. ¿Qué sería entonces? Interrogativa. 2. Interrogativa. 3. No tengas miedo ni dudas, Dulce María. No tengas miedo ni dudas, Dulce María. ¿Qué oración sería ahí? Imperativo. Imperativa. ¿Cómo te das cuenta que es imperativa? Porque sé que la has pensado. Porque la 4 también parece orden, ¿no? Lo que pasa es cuando es imperativa, si aparece el vocativo, refuerza más a la imperativa o el orden. La orden. Es como si tú dijeras, ¿no? Si yo dijese, ¿no? Vámonos, ¿de acuerdo? Si yo digo, vámonos mejor, ¿no? Vámonos mejor, puede ser imperativa o puede ser emotiva, porque estoy expresando ese estado de ánimo, ¿no? Emotiva también puede ser. Pero yo digo, vámonos mejor, chicos, ¿sí? Vámonos mejor, chicos, ¿de acuerdo? Cuando yo menciono a chicos, ya se convierte plenamente en una imperativa, porque es una orden, es una indicación a esa persona, ¿de acuerdo? Por eso cuando dice, no tengas miedo ni dudas, Dulce María, como le está hablando Dulce María, ya refuerza la idea de imperativa, ¿ok? 4. Que me sigan los fieles y cariñosos, que me sigan los fieles y cariñosos, ¿de acuerdo? En esta oración que tengo, chicos. ¿Qué tengo ahí? En la 4. ¿Qué tipo de oración es? Enunciativa. Desiderativa. Ah, desiderativa, sí. La clave en la 19 sería entonces avioncito, ¿de acuerdo? Avioncito. Vamos con la 20, dice por aquí. Las oraciones según la cantidad de proposiciones, puede ser simple o compuesta, ¿de acuerdo? Ahí yo creo que se han equivocado, debería haber sido pueden ser simples o compuestas, porque está hablando de las oraciones. Asimismo, en una oración compuesta las proposiciones pueden unirse mediante coordinación o subordinación. Según ello, establezca la relación entre las oraciones y su clase correspondiente. Luego, marque la alternativa correcta. Muy bien, recordemos, tenemos dos tipos de oración compuesta, la coordinada y la subordinada. La coordinada se puede unir de dos maneras, por conjunción, por signo de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma o dos puntos, ¿de acuerdo? Y en este caso serían coordinadas yuxtapuestas, ¿de acuerdo? También pueden unirse por conjunciones coordinantes, ¿no? Discodicilades, disyuntiva, copulativa, distributiva, hilativa, adversativa, explicativa. Si se une mediante un nexo de estos 6 tipos, ¿de acuerdo? Serían coordinadas conjuntivas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Van a ser subordinadas, ¿no? Cuando se unan mediante un nexo, el nexo relativo que, quién, o un nexo relativo que puede ser qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde, ¿de acuerdo? O puede ser también cuando tenga un verbo principal y tenga además un verbo infinitivo con un complemento, un infinitivo ar, erir más complemento, ¿de acuerdo? Dentro de las subordinadas tenemos 3 tipos, la sustantiva,
la adjetiva y la adverbial. Sustantiva, todas las subordinadas se pueden reemplazar por eso, ¿de acuerdo? Adjetiva, toda la proposición subordinada modifica un sustantivo, me da información de un sustantivo. Y la adverbial la reconozco porque me da información de un adverbio, o sea, me indica tiempo, lugar, modo, o puede aparecer mencionada o precisada por una conjunción subordinante, que sería en este caso dis, con, fin, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? No, perdón, disco no. Cau, con, fin. Causal, condicional, concesiva, ¿no? Consecutiva, completiva, finales. ¿De acuerdo? Ahí están los 6 nexos subordinantes. ¿Ok? Veamos aquí. Y para que sea compuesta debe tener 2 verbos, ¿no? O un verbo y un verboide infinitivo, con complemento. Si tengo solamente un verbo, así sea una perífrasis verbal, un verbo nada más, sería simple. Veamos. 1. Jesús tuvo que olvidar los momentos con ella. ¿Cuál es el verbo aquí, señores? ¿Tengo un verbo o tengo 2 verbos? ¿Tú qué me dices? Olvidar. No, pero ¿tengo un verbo o 2 verbos? ¿Qué me dices? 1. 1. Sería solamente la expresión tuvo que olvidar. Tuvo que olvidar. Toda esa perífrasis cuenta como un solo verbo. ¿De acuerdo? Entonces, en la 1 tuvo que olvidar es una perífrasis. No tengo una oración simple nada más ahí. Ya fue. 2. Buscó muchas respuestas pero no las halló. Tengo 2 verbos. Buscó, halló y se están uniendo con pero. Pero es un adversativo y un adversativo es un nexo coordinante. Entonces, sería una conjunción, sería una oración compuesta coordinada ¿de qué tipo? ¿La 2? Conjuntiva. Conjuntiva, correcto. Johnny quiere bailar toda la noche con Diana. Tengo quiere, verbo, bailar, infinitivo, y toda la proposición subordinada sería bailar toda la noche con Diana, ¿no? Bailar, ¿no? O puede ser bailar nada más, bailar, ¿no? Entonces yo, si reemplazo bailar, diría Johnny quiere eso, ¿no? Johnny quiere eso toda la noche con Diana, aunque esa expresión suena medio rara, ¿no? Johnny quiere eso toda la noche con Diana, ¿de acuerdo? Pero en este caso bailar es la segunda proposición, ¿no? Pero como comienza con un infinitivo, ¿qué es? ¿Coordinada o subordinada? ¿Tú qué me dices? Subordinada. Subordinada. Y la última, Omar se casará este año, punto y coma. Hugo se casará, pero tengo una coma ahí, el siguiente. Hay un punto y coma que divide proposición 1 proposición 2. Entonces, ¿qué tipo de coordinada tendría ahí? Yuxtapuesta. Coordinada yuxtapuesta. La clave sería en este caso, entonces en la 20, alternativa A de avión. A de avión. Última 5. 21. A ver, te dice, las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan las funciones características de los sustantivos o de los grupos nominales. Según esta caracterización, correlaciona la columna de proposiciones subordinadas con la de sus funciones correspondientes y luego marca la alternativa correcta. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Veamos por aquí. Me imagino que ya todas son sustantivas, ¿no? Entonces no hay que verificar el eso. Me imagino, ya asumimos que todas son sustantivas. Tenemos que ver funciones nada más. Primero, yo te recomiendo que subrayes toda la proposición subordinada en cada oración. Por ejemplo, en la primera oración, ¿cuál sería la subordinada? A ver, menciónamela. En la número 1 dice, se olvidó de traer el informe. Dime, ¿cuál sería la subordinada en este caso en la 1? Subordinada en la 1, Salón. No te duermas. Informe. ¿Qué? Traer el informe. Muy bien, subrayamos, traer el informe. Ahorita vamos a ver. 2. No sé por qué llegaba tarde. No sé por qué llegaba tarde. ¿Cuál será subordinada en este caso? Subordinada en la 2, ¿cuál sería? Subordinada en la 2, nada. Sería ¿por qué llegaba tarde? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué llegaba tarde? Todo eso de ahí. 3. Me molesta que hagan ruido. Me molesta que hagan ruido. ¿Cuál será subordinada ahí? En la 3. Que hagan ruido. Que hagan ruido. Que hagan ruido. 4.
Está orgulloso de ser limeño. Está orgulloso de ser limeño. ¿Cuál será la subordinada ahí? En la 4. Ser limeño. Ser limeño, ser limeño. Ahora, tú sabes que si antes de la subordinada que ya hemos reconocido tienes una preposición como ¿de acuerdo? Necesariamente si tengo una preposición de antes de la subordinada, ¿qué función voy a cumplir necesariamente? ¿Qué me dices tú? ¿Quién lo recuerda? Tengo la subordinada, pero antes de la subordinada tengo una preposición de, o sea, de subordinada, de subordinada, de subordinada. Cuando tengo de subordinada, ¿qué función voy a cumplir en ese caso, chicos? ¿No te acuerdas? Complemento, ¿sí? Todavía no te he dicho complemento de qué, pero ya sabes que es complemento, ¿sí? Eso tienes que acordarte del preexamen. Cuando tú tengas de subordinada, de y luego la preposición subordinada, necesariamente va a tener que ser un complemento, necesariamente, ¿de acuerdo? Lo único que faltaría precisar es qué tipo de complemento es, si es de adjetivo, de nombre o de sustantivo, y eso lo vamos a ver cómo lo aclaramos ahorita, ¿de acuerdo? Dime, ¿en cuál de las cuatro o en cuáles de las 4 oraciones tenemos complemento? A ver, al ojo. La primera y la última. Muy bien, la primera y la última, porque en la primera tengo se olvidó de subordinada. Y en la 4 tengo está orgulloso de subordinada. Ya te dije, si tengo de subordinada, tengo complemento de algo, ¿ok? Ahora, profe, ¿cómo sé ahora sí ya complemento de qué es específicamente? Muy bien, ya tienes de subordinada, ahora regresa una palabra antes. O sea, antes del de, fíjate que hay. Si tengo un sustantivo antes del de, va a ser complemento de nombre. Si tengo un adjetivo antes del de, va a ser complemento de adjetivo. Si tengo un verbo antes del de, va a ser un complemento de verbo. Ahora mira, fíjate en la 1. Dice, se olvidó de subordinada. Antes del de que tengo, olvidó. ¿Y olvidó qué es, Salón? ¿Qué me dices? Verbo. Verbo. Entonces en la número 1 tengo un complemento de verbo. En la número 1 tengo un complemento de verbo. Vamos con la 4, ya que tenemos los complementos. Dice, está orgulloso de ser limeño. Está orgulloso de. Orgulloso. ¿Qué es orgulloso? Sustantivo, adjetivo, verbo. ¿Qué es? Adjetivo. Adjetivo. Entonces la 4 es complemento de adjetivo. Al ojo. ¿De acuerdo? Al ojo nomás, ¿sí? Entonces la 1 es complemento de verbo, 1C. La 4 es complemento de adjetivo, 4 casita. No, perdón, 4 avioncito. Ahora vamos con las otras dos. Dice, no sé por qué llegaba tarde. No sé eso. Ahora yo te pregunto, ¿quién no sé por qué llegó tarde? ¿Quién? Yo. Yo no sé. Yo pregunto, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué me respondes? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué me respondes? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué llegaba tarde? Entonces, ya tengo, ¿no? Si responde a qué es lo que no sé, tengo un objeto directo. ¿Cómo lo compruebo? Reemplazo por Lalo solo la. Yo digo, no lo sé. No lo sé. Entonces ya comprobé de 2 formas que esa de ahí sería objeto directo. ¿De acuerdo? Y en me molesta que hagan ruido. Yo pregunto, ¿quién me molesta? No tiene sentido. Paso al qué. ¿Qué me molesta? ¿Qué me molesta? Y la respuesta es que hagan ruido. Entonces, que hagan ruido sería sujeto. La clave cuál está en la 21 entonces, casita. La clave en la 21 es casita, chicos. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta número 22. Dice por aquí 22. La oración compuesta subordinada adjetiva es aquella cuya proposición subordinada constituye un modificador indirecto, puesto que modifica al núcleo nominal de la proposición principal. De acuerdo con el enunciado, marca la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Ok, para que sea, ¿cómo se llama? Subordinada adjetiva, te dije, ¿no? Debe ser una subordinada que normalmente acompaña a un sustantivo o me da información de un sustantivo. Primero, no lo vas a poder reemplazar por eso. Ahí descartas que es sustantiva. Y segundo rasgo que te va a permitir identificar a una subordinada adjetiva, acompaña siempre a un sustantivo, lo va a modificar. ¿De acuerdo? Veamos. Vamos con las alternativas. A ver. En este caso siempre subraya la proposición subordinada. Siempre, para que te orientes. Subraya siempre la proposición subordinada. Dice,
Que hayas llegado tarde es una falta de respeto. Que hayas llegado tarde es una falta de respeto. ¿Cuál es la subordinada ahí? ¿Qué me dices? ¿Cuál es? Que hayas llegado tarde. Muy bien, que hayas llegado tarde, que hayas llegado tarde, ¿no? Ahora, ¿lo puedes reemplazar por eso, sí o no? ¿Tú qué me dices? Sí. Sí, Sí. yo puedo decir, eso es una falta de respeto, eso es una falta de respeto. Entonces, en la A, si se puede reemplazar por eso, ¿qué tipo de subordinada es? Si se puede reemplazar por eso, ¿qué tipo de subordinada es? Sustantiva. Sustantiva, la A descartada. Vamos con la B. Leer novelas policiales es su más grande pasión. Leer novelas policiales es su más grande pasión. Pregunta, ¿cuál es la subordinada ahí? Dime. Subordinada en la B, ¿cuál es? Subordinada en la B. Eso. ¿Cuál? Leer novelas policiales. Muy bien. Leer novelas policiales. Leer novelas policiales. Pregunta, ¿lo puedo reemplazar por eso? Yo puedo decir, ¿eso es su más grande pasión? ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Tú qué me dices? Sí. Sí, también es sustantiva entonces. Vamos con la C. El profesor del salón exclamó, 2 puntos, ya regreso. Tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Cuando tengan ahí 2 puntos y luego una cita textual, ¿sí? No te confundas, no es yuxtapuesta, no es coordinada, ¿de acuerdo? Cuando tengas 2 puntos y una cita textual, siempre va a ser subordinada. Siempre va a ser subordinada, no te confundas. Profe, pero los 2 puntos no son yuxtapuestas, profe, sí, pero siempre y cuando no sea una cita textual lo que viene después del 2 puntos, ¿de acuerdo? Ten cuidado, ¿ah? ¿Ok? Yo digo, el profesor del salón exclamó 2 puntos, ya regreso, ¿ok? Tengo 2 puntos, cita textual. Y ya te dije, si tengo 2 puntos, cita textual, eso es una subordinada, no es una coordinada yuxtapuesta. No te confundas, ¿ok? Ahora, la principal, la subordinada, cuando tengas esta estructura, 2 puntos, cita textual, la subordinada siempre va a ser la cita textual, no te olvides. La subordinada va a ser siempre la cita textual. Ahora yo digo, ¿no? El profesor del salón exclamó eso, ¿no? El profesor del salón exclamó eso. ¿Se puede reemplazar por eso, sí o no? ¿Tú qué me dices? Sí. Sí, también sería sustantiva. Dedo. Si el lunes vienes temprano, iremos de paseo. Si el lunes iremos temprano, iremos de paseo. En este caso la subordinada, ¿cuál sería? La subordinada, ¿cuál sería en este caso, chicos? Adverbial. No, pero ¿cuál sería? Primero hay que reconocer la subordinada, primero. Sería en este caso, si el lunes vienes temprano, ¿no? Toda esa proposición, si el lunes vienes temprano, es la subordinada. Ahora, empieza por sí. Y sí es una condicional. Y ya te dije, ¿no? Todos los nexos, todas las conjunciones subordinantes son adverbiales siempre. ¿De acuerdo? ¿Ok? Yo digo, ¿no? Si el lunes vienes temprano, ese sí, el lunes sería una condicional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería una adverbial condicional. Ahora la Edna no mira. José Luis trajo la pelota que le regalé en Navidad. ¿Dónde está la subordinada? ¿Cuál sería la subordinada? Regalé en Navidad. Que le regalé en Navidad. Toda esa de ahí, que le regalé en Navidad, está modificando a quién. ¿A quién modifica? ¿A quién me La está pelota. describiendo? A la pelota. Si me está Igual. describiendo la pelota, me está hablando de la pelota, sería entonces una adjetiva. ¿De acuerdo? En la 22 la clave sería enanito. Vamos con las 3 últimas para acabar. 23. Te pide oración compuesta subordinada adverbial concesiva. Recuerda, ¿cuáles son las conjunciones concesivas? Al ojo. ¿Cuáles son? Concesivas. A ver, ¿qué me dices? ¿Cuáles son las concesivas? Pese a que, a pesar de que, por más que, aunque. Ahí están las 4 concesivas. Pese a que, a pesar de que, por más que, aunque. Ahí están las 4 concesivas. ¿Cuál sería la clave entonces? Nos están pidiendo concesiva. ¿Cuál es? La D. Dedo, al ojo. Profe dice, en la A de la 22, ¿qué tipo de sustantiva es? Ah, me estás preguntando eso. En la A de la 22. Muy bien, yo digo, ¿qué es una falta de respeto? Sería sujeto, ¿no? Claro, porque yo pregunto, ¿qué es una falta de respeto? En la 22A sería sujeto, ¿de acuerdo? Sujeto. Porque el atributo de es sería una falta de respeto. ¿Sí? ¿Ok? Listo.
En la B de beso sería también sujeto, si no me equivoco. Sí, es sujeto. En la C de casa es OD, porque yo digo, el profesor lo exclamó, OD. En la D de dedo es adverbial condicional. En la A y B sería sujeto. 24, sí, 24, te dice, los signos de puntuación facilitan la comprensión del texto escrito, ok, nos piden las que estén correctamente puntuadas. 1, Luis es bióloga, punto y coma. Luis es, hay una coma que reemplaza contador, punto y coma. Lía es, hay una coma que reemplaza es, sería médica. Ellas trabajan en Lima, punto y coma. Él en Ica. Está bien, ¿no? Todo es correcto, ¿no? Tengo punto y coma que separa numeración compleja y tengo las comas que son elípticas, ¿correcto? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profesor. La 1 correcto, entonces la 1 está bien. Vamos con la 2. Salió tarde, sin embargo. Uy, cuidado con el sin embargo. El sin embargo tiene dos formas de puntuarse. Puede ser, bueno, le podemos colocar coma, coma, coma antes y coma después. O le podemos colocar punto y coma antes y coma después. Dependiendo de la extensión de la oración. Puede ser coma, coma o punto y coma y luego coma. Pero siempre va a estar rodeado de signos, siempre. El sin embargo siempre lo tenemos que rodear de signos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está mal pues. Porque no será colocado signo antes y porque en ningún caso el sin embargo puede ir punto y coma, ¿de acuerdo? Es coma, coma o punto y luego coma. Ahí está el error, la 2 está mal. 3. Aunque era muy temprano, ya se había levantado para continuar trabajando. Está bien pues, es una coma hiperbática. Porque el aunque está iniciando la oración. Aunque ya era muy temprano, coma, ya se había levantado para continuar trabajando, ¿no? Ahí esa aunque está desordenando la oración. Tendría que ir al final. Decir, ¿no? Ya se había levantado para continuar trabajando, aunque era muy temprano. Si el aunque estuviese después, no llevaría coma. Una coma hiperbática. ¿De acuerdo? 4. Los cambios químicos de la materia no dependen de la masa ni del tamaño. Recuerda que el y ni no llevan coma antes, y menos cuando estoy enumerando, ¿de acuerdo? Y ni no llevan coma si estoy enumerando. Puede haber coma antes de la i, el ni es bien raro en verdad. Puede haber coma antes de la i si hay un cambio de sentido. Nada más, después de una numeración un cambio de sentido. Pero en este caso no se cumple, ¿sí? Por lo tanto, si me piden oraciones correctas, perdón, la clave sería avión, 24 avioncito. Y la última, chicos, 25, me piden en este caso... correctamente puntuados, ¿no? Vamos con la 1, dice, antes de ingresar, coma, está bien, circunstancial movido, le decomisaron, mi estimado hermano entre comas por vocativo, está bien. 3 objetos personales, estoy anunciando o estoy anticipando la enumeración. ¿Cuáles fueron los objetos? El gorro, los audífonos y el reloj, todo correcto. La primera coma por circunstancial movido, o hiperbática, el segundo par de comas por vocativo y los 2 puntos correctamente colocados porque estoy anticipando la enumeración. Perfecto. 2. Vuelvan pronto, por favor, amigos, imploró Agustín al despedirse de la Ciudad Blanca en Arequipa. Ok. Después de la comilla de cierre, la cita textual, no podría ir 2 puntos. ¿Sabes qué podría haber ido? Una raya. Raya, pero pegadita al verbo de expresión. O sea... comilla, vuelvan pronto, coma, por favor amigos, comilla de cierre, espacio, una raya, ¿sí? Pegado al verbo que dijese imploró y todo lo demás, ¿de acuerdo? Eso hubiese sido la mejor forma, no 2 puntos ahí, ¿sí? 3. Santiago, coma, quien acaba de ingresar en Ingeniería de Sistemas, coma, correcto, es una coma explicativa, es 2 puntos, responsable, acucioso, creativo y perseverante. No puedo colocar 2 puntos directamente después de un verbo, y menos cuando voy a enumerar, a no ser que anticipe la enumeración. 1. Tampoco puedo colocar 2 puntos después de una preposición, no te olvides. No puedo decir, fui a 2 puntos, Lima, coma, Huaraz e Ica. No puedo. No puedo colocar 2 puntos después de una preposición, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se puede. No te olvides. 4. La 2 y la 3 están mal. 4. Todas mis compañeras, coma, incluida Nicole, coma, está bien ahí incluida Nicole porque es una coma explicativa, estoy explicando más. Concluyeron la carrera, punto y coma, sin embargo, coma, te expliqué cómo se utiliza la puntuación en sin embargo, ya está. Solo se graduaron 11 de ellas, la 4 es correcta. Por lo tanto, en la pregunta 25 la clave sería
Dedito, chicos, 1 y 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta adicional, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? Profesor, disculpe, ¿cuál era la clave de la 15, por favor? 15. Ya borré todo, ya. Ya borré las evidencias. 15, a ver. Beso. Besito. Gracias. Ajá. Hay una consulta, dice, ¿el atributo está dentro de la función sujeto en proposiciones subordinadas? No. El atributo forma parte del predicado, en este caso el atributo. Nunca está en función del sujeto. El atributo forma parte de una de las funciones de la subordinada sustantiva. Porque recuerda